No soy un chico que sea tan paranoico que digamos. Pero si es de algo raro, me encargaré de ver qué pasa. Fue un día extraño. Me levanté, me lavé la cara como de costumbre. Me lavé los dientes y con mi torpeza de costumbre se me cayó la pasta dental al suelo. Lamentablemente papá falleció en un terremoto hace 3 años. Fue un terremoto devastador. Debido a que varias estructuras colapsaron encima de él. Estructuras que terminaron matándolo lamentablemente. Tal terremoto nos dejó en las ruinas. Pero por suerte pudimos recuperarnos monetariamente y emocionalmente, pues papá era el soporte total de la familia, debido a que era el único que trabajaba. Supongo que por algo pasan las cosas. Me llamo Tyler. Definitivamente es una falta de respeto mencionar mi nombre ahora. Pero la verdad espero aún conservar mi conciencia, y lograr recordar mi nombre, porque la verdad, estos días ya me están cansando demasiado. Todo comenzó cuando estaba haciendo ejercicio como de costumbre. Todo permanecía de manera incómoda en silencio. La botella de agua que tomé hace minutos por el exhausto ejercicio seguía en su margen y perfectamente quieto, el sonido del viento permanecía en su grande esplendor. Y los sonidos de mi cansancio se notaban. Todo estaba tranquilamente incómodo. Pues la vibra no era la misma y cuando menos me lo esperé. La botella comenzó a moverse lentamente. Notaba que el agua empezó a moverse. Y notaba que había un movimiento en el suelo. De inmediato me percaté que no era un simple movimiento producto de mis fuertes ejercicios, sino que se trataba de un temblor. O eso era lo que pensaba al principio. Desperté a mi madre. Esta se encontraba dormida sin ninguna sábana encima. Por suerte aún el temblor era bajo, así que logré despertarla. Donde está al preguntarme qué sucedía respondía que probablemente estábamos a punto de experimentar un terremoto. Pues el suelo temblaba cada vez más, así que decidimos salir. Vecinos salieron de sus hogares y nos vimos todos cara a cara. Efectivamente estábamos asustados. Notaba que el atardecer era distinto, pues el cielo estaba despejado y atardeceres así por mi zona no era común de ver. El terremoto dejó de surgir, pero antes que nada notamos que el terremoto era increíblemente fuerte. Pero ningún daño visible ocurrió. Es como si se moviera fuertemente una pecera con agua llena y que a pesar de eso, el agua no logra salir de la pecera por más movimiento fuerte ocurriera. Desde ese día noté a mamá más distinta. Y a pesar de seguir haciendo ejercicios y que mi mamá fuera a descansar, me extraño que no haya dicho nada durante el terremoto y solo me haya hablado cuando la despertaba. Ella tuvo demasiado trabajo ayer, así que supuse que tenía demasiado sueño. Incluso despertó porque la desperté o seguiría durmiendo. De mi parte continué haciendo mis ejercicios aunque con varias preguntas. Notaba por la ventana que caía un reflejo intenso de un sol. Reflejo que por segundos desapareció y volvió a aparecer. Se me hizo inusual, así que salí a ver. Y cuando me asomé, todo estaba normal. No comprendía qué pasaba y tenía un poco de temor, pues además de la extrañez de mi madre, notaba que todo estaba en el mismo silencio de antes. Silencio que agradecería demasiado. Si no fuera porque mi barrio es una zona muy ruidosa. Me dirigí a mi cuarto hasta que noté a mi madre detrás de mí. No hizo ningún ruido de pasos, así que me asusté. Solo me hizo una pregunta algo inusual para mí. Me preguntó dónde se encontraba el baño. Creí que me tomaba el pelo, así que cerré la puerta en su cara. Descansando porque además de ser un día extraño, fue un día inusual. Un terremoto sin daños, aunque me sentía bien de que nada malo pasara. Sentía que una sensación de que algo malo pasaba en verdad. Simplemente cerré los ojos y dormí hasta culminar el día. Cuando desperté, seguía con la extraña sensación de que algo malo pasó. Noté en mi celular que tenía varias notificaciones de amigos míos donde me explicaban que también se dieron cuenta de algo inusual y de que también estaban un poco confusos de la situación. Conversé un rato con ellos, donde al final estábamos bien. Me dirigí a la cocina donde vi a mi mamá como de costumbre haciendo de desayunar. Lo inusual fue que cuando le intenté dar un abrazo, esta lo rechazó, indirectamente intentando apartarme de su lado. Lo cual se me hizo extraño, debido a que ella es muy cariñosa conmigo. Seguramente está enojada por cerrarle la puerta en la cara. Dije eso. Así que en medio de un estrés increíble, decidí salir a tomar aire por al menos 10 minutos. Cuando salía a caminar notaba que las personas me miraban fijamente, donde nerviosamente saludé. Mi celular timbró y era una llamada de mi amigo Aaron.
Así que en un lugar me coloqué y cuando conteste, solo escuché el sonido del viento. Como cuando alguien se tirase a un lugar desde una alta altura con un micrófono. Que en este caso sería su celular. Mencionaba su nombre varias veces sin encontrar una respuesta. Del porqué de esta llamada. Tomé que la llamada era una broma de Aaron. Aunque él no era de hacer bromas. La llamada se cortó y decidí regresar a casa. Donde noté que mamá estaba jugando con los tenedores y cuchillos. Donde esta me miró con una sonrisa algo inquieta. Noté que no hizo de cenar. Y sin decir nada, entré a mi cuarto. Donde empecé a preocuparme un poco de la situación que estaba frente a mis ojos. Todo era demasiado raro. Y justo después del terremoto, Aaron jamás respondió mis mensajes. Cuando buscaba su ayuda como de costumbre para que me ayude a hablar sobre temas así. Así que se solo pensaba en esa llamada inusual. Si era un suicidio de parte suya, no creo. Él era feliz y él tenía pareja. Supongo que por su pareja. Trataba de darme razones y lógica del por qué sonaba así la llamada. Hasta que deje de intuir en que se suicidó y trate de pensar que solo fue una broma. Aunque evidentemente sus mensajes no entraban. Conversaba con mi amiga Lucía. La única disponible porque extrañamente los demás no respondían ni las llamadas. Algo extraño debido a que ellos siempre llaman cada día para hablar sobre temas de parejas o cómo conquistar a alguien y tener al amor de tu vida. Lucía me contaba que su padre y madre comenzaron a comportarse extraño. Además de que recibió varias llamadas de amigos con sonidos extraños de fondo. De inmediato decidí preguntar qué clases de sonidos. Lo cual me di cuenta de que esto ya era más que una broma pesada. Pues me dijo exactamente lo mismo que yo escuché. El sonido de un viento. Como si alguien se tirara de un lugar alto con un micrófono o en este caso un celular. Donde al final se apaga la llamada y jamás vuelven a responder. Esto era más extraño y evidentemente me sentía acompañado en esta extraña situación. Concordamos de que todo esto ocurrió después de este terremoto y que nada se veía igual. Quedamos en vernos en un lugar donde en nuestras infancias íbamos a charlar sobre comidas favoritas y demás. Cuando nos vimos en el lugar nos dimos un fuerte abrazo debido a que no sabíamos qué sucedía. Ella me confesó que se sentía seguro conmigo. Pues tal vez sea la única persona consciente de esto. Pues ella dialogó con sus padres sobre el porqué de sus acciones. Estos actuaron de forma extraña y de manera no natural. Como si fueran otras personas. Sospecha que estamos siendo observados y tal vez la mejor forma de estar contento y lograr sobrevivir en un mundo así es fingiendo y tratar de adaptarte, pues después de todo, nuestra gente no era la misma y nosotros somos el producto de una dimensión que no se corrompió después de tal terremoto extraño. No dije ninguna palabra pues todo lo que decía sonaba lógico para mí. Ambos teníamos miedo así que una hipótesis así era más que evidente. Además de ser los únicos conscientes. Ella me tomó de la mano y me dijo que por favor me cuidara mucho. Y que no bajemos la guardia. Pues si somos conscientes aún. Es porque no hemos bajado la guardia. Tal vez hayan más personas así. Se despidió de mí alejándose lentamente del lugar. Me fui corriendo a mi casa donde las personas de la calle me veían de manera extraña. Pero sentándome tomando una bebida vi a un chico en especial. Alguien que se veía temeroso. Que caminaba lento y notó la mirada de la mayoría de personas que ya no eran ellas mismas. Lo cual este chico reaccionó de forma incorrecta. Se le notaba como el miedo lo empezaba a consumir y cuando finalmente lloró. Se quitó las lágrimas de repente. Caminando de manera normal como si nada ocurriera. Tal vez así ocurrió todo. El miedo de un terremoto extraño consumió a todos. Por suerte mamá aún se veía un poco consciente así que será mejor ir a casa para avisarle y hablar de esto. Cuando fui a casa noté que se encontraba llorando en su cuarto. Lo cual me di cuenta que efectivamente llegué tarde y la había perdido. Con una tristeza profunda y un poco de miedo, me calmé para no ser consumido. Me senté en el sofá donde escuché sus torpes pasos caminando hacia la cocina. Donde fingí calma a pesar de que tenía un poco de miedo. En mi mente empezaba a corromperme. Donde al final logré tranquilizarme. En ese lapso de tiempo mamá o la que tal vez ya no era mamá. Llevó un plato de comida al sofá. Donde era carne cruda y arroz cocido a medias. Donde le agradecí. Y esta se emocionó mucho comportándose como una niña extraña. Donde de la emoción quebró una taza. Definitivamente ya no era mamá. Fingí comer la comida tirándola a la basura.
donde al final le dejé un mensaje en su cuarto en un papel escrito donde decía que iba a salir. Ningún mensaje de Lucía veía, así que tenía miedo de perder a alguien que era la única que me entendería. Cuando la llamé me alegré al ver que la llamada no era el sonido de un viento como de costumbre, sino que era su voz donde me decía que se encontraba bien y que no fue consumida. Quedamos en vernos y cuando la vi empecé a verla cada vez peor. La ropa sucia. Tenía ojeras y definitivamente se notaba que aguantaba mucho el dolor. Me contó que sus padres ya no eran ellos. Y me dijo más información. Ha estado investigando y me dijo que probablemente hayan muy pocas personas con conciencia. Pues la mayoría cayó por el miedo. Y probablemente seamos afortunados. Yo le revelé el hecho de que al ser consumido por la tristeza o miedo tu mente se empieza a corromper. Así que ella solo se me quedó mirando donde me pidió que me vaya. Porque la verdad ya no podía más. Donde al final el miedo la termina consumiendo. Fingí irme y me escondí en unos pequeños arbustos donde esta a una dirección desconocida se dirigía. Donde la empecé a seguir sigilosamente. Se dirigía a un gran pozo. Que se encontraba cerca de nuestro pueblo. Ella sacó su celular. Con el nudo en la garganta supuse que me llamaría a mí, así que silencié el celular y contesté la llamada. Donde ésta se lanza al gran pozo con el celular en la mano. Donde después de asomarme a ver y al ver que desapareció totalmente el celular cortó la llamada. Y al fin acabó. Ya no había nadie a quien recurrir. Estaba destrozado. Pero no podía demostrarlo. Así que solamente me tiré un golpe en la cabeza en plena calle de manera chistosa. Pues da igual. Todos son personas completamente extrañas y no me tomarían importancia, supongo que así era la forma de calmarse para evitar ser corrompido. Desperté en el suelo. Y notaba que las personas eran cada vez menos. Y a pesar de que el día seguía siendo cálido y colorido. Lo colorido se iba pues habían menos personas. Y evidentemente sus miradas me mataban y tenía que fingir que no tenía miedo de ser el único que estaba solo en esto. Me dirigí al lugar donde me reunía con Lucía, donde pude tener un poco de calma. Notaba sentado que a lo lejos se veían grandes explosiones. Explosiones que eran de las personas extrañas que comenzaban a volverse locas. Simplemente prendí un cigarro y acepté que tal vez no moriría de una forma terrible, sino que moriría de una forma cruel y torturador. Revisé mi celular. Y solo veía los mensajes de familiares, amigos pasados. Mensajes que tal vez jamás volverán. Y aunque no eran esas personas, aún tenía el cariño intacto. Así que solo decidí calmarme y tratar de refugiarme en un lugar seguro. Donde pueda ser feliz hasta donde pueda llegar. Tome varias computadoras de una tienda. Los embale en una caja y lleve demasiada comida. No me importaba cómo reaccionaba la gente. Pues en un momento dejaron de ser personas y pasaron a ser solamente sombras oscuras, merodeando por las pistas y veredas. Así que fingiendo que todo estaba bien de manera precisa, logré irme y robar un hospedaje. Donde coloqué lo que traje. Y cerré la puerta con candado y con tablones de madera, también cerrando las ventanas al exterior visible. Coloqué la computadora y al conectarlo y al unirme a un juego online noté que no había absolutamente nadie y que probablemente sea la única persona en el mundo. Así que solo jugué con bots para distraerme. Saqué una caja de cigarros. Donde cada cigarro fue acabado de manera exitosa. Así distrayendo mi profundo dolor. Donde al final me encontraba sentado viendo la nada. Solo miraba la única luz tenue, que era el foco del cuarto que yo había robado. Y cuando el último cigarro acabó, simplemente lo acepté. Decidí aceptar que no podía salvarme. Y menos en un mundo donde creo que después de todo, no era el mío. Así que con mis últimas fuerzas, dejé que la tristeza y el miedo me consumiera dejando caer varias lágrimas en el mueble. Donde al final cerré los ojos y logré despertar en un cuerpo que estaba siendo manipulado por alguien extraño, así que antes de dejarme manipular totalmente agarré una revólver que robé de una tienda donde me disparé en la cabeza. Porque prefiero morir antes que formar parte de esos hijos de perras.